darte algunos tips que me han servido muchísimo a la hora de comprar cactus y suculentas. Ya sea que eres principiante, que es probable que estés viendo este video porque es la primera vez que vas a comprar un cactus o una suculenta, te van a servir bastante estos tips. Y si ya eres un comprador compulsivo como yo, bueno, también puedes dejarnos en los comentarios qué otros tips te han servido a la hora de comprar tus suculentas. Ok, pues vamos a ello. El primer tip que te daría es que si vas a comprar por primera vez un cactus o una suculenta, es preferible que compres plantas que ya sean adultas, que ya estén grandes. Esto se debe a que las plantas adultas suelen ser un poco más resistentes a los cambios climáticos. Y es que a veces traemos una plantita pequeña muy bonita que nos ha gustado mucho a casa y lo que sucede es que se nos muere fácilmente. Y eso es porque la planta suele ser delicada, apenas se está adaptando quizás al clima y entonces podría llegar a morir fácilmente al tener este cambio brusco y ser estresada. Entonces, cuando ya tenemos una planta adulta o un poco más grande, esto pues va a ser diferente, va a ser más resistente, podrías incluso trasplantar inmediatamente sin ningún problema, a diferencia de una suculenta pequeña. Sin embargo, esto lleva al segundo tip. No vayas a trasplantar inmediatamente después de traer tu planta, ya sea cactus o suculenta, a tu casa. Y eso se debe a que de por sí la planta va a tener ya un estrés excesivo al cambiar de hábitat, al cambiar de lugar, porque normalmente en los viveros tienen un hábitat bastante adecuado, además de que pues tienen constantemente riegos, tienen también constantemente fertilizantes, etcétera, etcétera. Una vez llegando a casa no es recomendable estarla regando con frecuencia, entonces también lo que va a pasar es que la planta podría estresarse demasiado por ese cambio. Así que no vayamos a trasplantar luego. Yo te recomendaría que esperaras aproximadamente una semana o hasta 2 semanas para poder hacer el trasplante. Eso sí, afortunadamente, al menos aquí en México, las suculentas nos las han estado vendiendo con un buen sustrato, un sustrato que ya tiene algo de tierra, tepojal o tezontle, que son los aditivos que le agregamos a la tierra, que suelen ser más baratos y que van a añadir un tipo de drenaje y no vaya a haber pudrición en las raíces de tu suculenta. Entonces no es necesario cambiar inmediatamente ya el sustrato, a menos que veamos que la tierra está demasiado apretada. Hemos comprado una planta quizás en muy malas condiciones, bueno, quizás sí sea necesario eso. Pero bueno, también te recomendaría estar checando el sustrato que ya tiene la planta que vas a comprar para que no sea necesario estar cambiando de maceta inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Qué macetas puedes utilizar? Bueno, puedes utilizar ya sea de barro, de plástico, de cerámica. En realidad no hay ningún inconveniente. Y esto va a llevar al tercer tip, el riego. Y es que a veces pensamos que la planta debe ser regada inmediatamente una vez que llegó a nuestra casa. En el caso de los cactus y suculentas son plantitas que, bueno, van a retener la humedad o el agua en sus hojas. Entonces, de verdad, no es necesario estarlas regando con frecuencia. Basta solamente con regarlas cada 2 semanas. Y es muy probable que la planta que tú adquiriste ya haya sido regada por el viverista a quien le compraste. Entonces no necesitas regar al menos en los primeros 10 días que está contigo. No te preocupes. Siempre recuerda, es más fácil recuperar un cactus o una suculenta de la deshidratación que del exceso de riego. Entonces no vayamos a regarla inmediatamente cuando la compremos. ¿De acuerdo? Y el escoger una maceta de plástico, de cerámica o de barro, en realidad lo único que va a variar es la duración que vamos a esperar para hacer los riegos, porque en las macetas de plástico y en las de cerámica suele durar un poco más el sustrato húmedo y en las macetas de barro suele secarse más rápido. Entonces solamente basta con que empecemos a ver que el sustrato ya esté completamente seco para poder hacer los siguientes riegos. Y añadiendo a esto, otro tip importante va a ser que la maceta que escojas pues ya tenga orificios de drenaje. Eso va a pasar también si vas a comprar tu plantita. Revisa que la maceta con la cual ya viene tenga un orificio de drenaje. A veces pasa que se ve muy bonita en esa maceta de cerámica, ahí la queremos comprar porque se ve bastante llamativa, pero esa maceta no tiene un orificio de drenaje.
Entonces no va a venirle bien el que tú la tengas dentro de casa porque fácilmente se va a pudrir. Entonces, ojo con eso, la maceta debe tener orificio de drenaje. Ese sería mi cuarto tip. Ahora, algo que también te va a ayudar muchísimo como quinto tip es que ubiques a tu planta en una zona que tenga buena iluminación, pero que no tenga mucho sol directo. Es verdad que las suculentas son plantas que normalmente se adaptan muy fácilmente al sol, de hecho necesitan sol directo. Sin embargo, las primeras veces que la tengamos en casa no la pongamos directamente en el sol y menos aún si es a través de una ventana. Hay algunos estados de la República Mexicana, hablando aquí de México, que suelen ser bastante calurosos. Si nosotros colocamos a esta bella plantita a través de la ventana, por ahí cerquita, es muy probable que vaya a quemarse. Entonces vamos a adaptarla poco a poco. Primero quizás haya que hacerlo un día, ponerla 2 horas y después de otros 3 o 4 días ponerla otras 2 horas y así sucesivamente ir subiendo las horas hasta que quizás a la segunda o tercera semana la planta ya esté un poco más adaptada. Y siempre de preferencia que sea un rayo directo del sol, no a través de la ventana. Porque normalmente compramos quizás estas plantas, no sé, se me ocurre Home Depot. En Home Depot, por ejemplo, no tienen el sol que deberían tener y algunas veces incluso se llegan a alargar un poquito. Entonces, si no tienen de por sí o ya se acostumbraron a no tener suficiente sol y llegan de repente a tu casa y les pones sol directo por 5 horas seguido, es muy probable que tu planta sufra quemaduras. Se tienen que ir adaptando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces ese sí sería mi quinto tip, siempre recuerda eso. Y por último, el último tip que te daría, el sexto, sería que compres suculentas si eres principiante, que sean fáciles de cuidar. ¿Cómo puedes identificar que una suculenta es fácil de cuidar? Bueno, te voy a poner simplemente un ejemplo de aquí en México, que es uno de los países que tiene muchísima variedad de suculentas. Y es que mientras más barata esté esa suculenta, es porque es más fácil de cuidar, de propagar. Los viveristas normalmente van a subir sus precios cuando una suculenta o un cactus es muy difícil de cuidar, porque es probable que muchos en el proceso lleguen a morir y por eso es que suelen subir su precio. Es difícil de propagar, es difícil de mantenerlo vivo, entonces aléjate de esos cactus o suculentas, porque de verdad te va a costar mucho trabajo si eres principiante. Quizás si has tenido ya la oportunidad de cuidar muchas suculentas y cactus, no tengas problema con empezar ahora a comprar estos géneros de suculentas más complicados. Pero para empezar, por ejemplo, no te recomendaría comprar, no sé, una suculenta variegada o algún litop, por ejemplo, que aunque es verdad que son fáciles de cuidar, lo son solamente si ya tienes una experiencia previa en cuidar a las suculentas. Si no es tu caso, bueno, te recomendaría quizás una planta como un tipo sedum o quizás una echeveria, pero de estas que suelen ser baratas, suelen ser económicas. Aún siendo adultas pueden costarte, aquí en México al menos podrían costarte aproximadamente unos 50 pesos, que sería equivalente, no sé, a $2 más o menos, muy baratas como notas y ya siendo adultas. Entonces aquí el chiste es que compres esas plantas, pregunta cuánto cuestan y la que notes que es la más económica aún siendo adulta, esa va a ser muy fácil de cuidar. Espero que este video te haya servido para animarte a comprar un cactus o una suculenta. Son plantas bastante bonitas, bastante nobles, suelen dar muchas flores durante primavera. Esta temporada es su temporada. Pero si no eres bueno en cuidar plantas y quieres empezar con una suculenta, pues sí te sugeriría seguir estos tips para que no vaya a morir tu primer suculenta al llegar a casa. Déjame en los comentarios qué te parecen estos tips, si nos hicieron falta algunos, puedes dejarlos también para que más y más personas se animen a tener estas bellas plantitas. Nos vemos en los siguientes videos, chicos. Bye.